Comenzamos entonces, le damos la bienvenida a cada uno y cada una quienes están acá. Esperemos que el taller sea provechoso para poder compartir y reflexionar. El taller está elaborado por la Redofem y va a ser coordinado, digamos, e impartido por Marlene Vera, quien es docente de lenguaje y literatura y tiene estudios de magíster en estudios de género y cultura de la Universidad de Chile. ¿Ya? Su propuesta se titula Educación en Derechos Humanos, cómo enfrentamos la posibilidad constituyente, una mirada a la Constitución y una mirada a las aulas, ¿no? Es decir, se ve en el título que hay una articulación allí en términos de propuesta de enseñanza y de discusión, aprovechando todo lo que nos está pasando y lo que estamos viviendo. Así que Marlene y Nidia, las dejo allí a ustedes en escena. Hay que recordar el tiempo, bueno, yo creo que eso está considerado, pero como es un taller, se va a desarrollar y ahí ustedes van a irse en un minuto a trabajar en grupos, y después sería bueno si podemos reencontrarnos para ver si hay unos comentarios y a partir de lo que hemos vivenciado. ¿Ya? Sí, ya, perfecto. Entonces, gracias a Graciela y bueno, y gracias a la red también por la oportunidad de entregar este taller. Gracias a las y les participantes. Sean bienvenidos. Esperamos con Nidia y Claudia, que tuvo un problema ahora de último minuto, no se va a poder conectar, pero esperamos que puedan disfrutar este taller. Como dice acá la introducción, este taller es una invitación a pensar en la posibilidad constituyente, pero desde dos perspectivas. Y así van a poder comprender la educación en derechos humanos desde un aspecto complejo y pensando en la transversalidad que significa la educación en derechos humanos en nuestra sociedad. Y su participación, chiquillos, chiquillas, chiquillas, es súper importante. Su opinión es súper importante, así que por ahí vamos a estar pidiendo opiniones. Este es un taller y como decía Graciela, al final vamos a juntarnos todos juntos y hacer una suerte de plenaria para ver cómo podemos analizar esta posibilidad constituyente desde la Constitución, pero también desde las aulas. Como decía Graciela, nosotras con Nidia y Claudia somos de la red de docentes feministas, y por lo tanto nuestra propuesta es siempre apuntando a eliminar el sexismo de las aulas y la discriminación en distintos aspectos, ¿cierto? Apostamos por una educación inclusiva, antirracista, no sexista, y pensando ahora en que la nueva constitución implica una gran posibilidad, los invitamos a pensar por una parte como actores de la educación y por otra parte como constituyentes. O sea, esa es la propuesta del taller. Y vamos a ir primero conociendo algunos conceptos base con los que vamos a trabajar después en las preguntas. Entonces, a partir de esta batería de conceptos que les vamos a entregar rápidamente, ustedes siéntanse con la libertad de sacar fotitos para después tenerlas a mano si es que necesitan en la conversación. Y no se preocupen, me pueden interrumpir en cualquier momento a través del chat. Yo tengo los videos desactivados, entonces si me hacen una seña no las voy a ver, pero si me escriben en el chat, tengo una duda o una opinión, vamos nomás, no hay ningún problema con la interrupción, ¿ya? Entonces voy a partir con los conceptos, y lo primero es educación en derechos humanos. Hay una cita que obtuvimos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que dice: todos los pueblos y naciones deben esforzarse a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan mediante la enseñanza y la educación el respeto a estos derechos y libertades. Eso dice la Declaración de los Derechos Humanos. En base a esto, y esto como lluvia de idea, por favor no se sientan, no sientan que le estamos haciendo una evaluación de sus conocimientos, como lluvia de idea, en base a esto, ¿qué es para ustedes la educación en derechos humanos? Si es que pueden ahí poner el taller o abrir su micrófono con toda confianza. Dice Paulina, promover y difundir información respecto de los derechos humanos. Promoción y difusión. Lo mismo dice Javier. Entonces,
tenemos esos dos conceptos que son muy importantes, la promoción y la difusión, y después vamos a ir incluyendo estos conceptos en nuestra reflexión posterior, cómo lo llevamos a cabo, porque decir promover, reflexionar, difundir es súper amplio, entonces tenemos que ver cómo lo bajamos a la realidad. Y eso es lo que también nosotros con Nidia queremos proponer como profesoras, como conocedoras de las aulas en los distintos territorios. También esa es la propuesta de Redofem, que está presente en distintos territorios y que en el fondo la educación, así como los distintos aspectos de la sociedad, se materializan de manera distinta dependiendo de los territorios en los que estamos, ¿no? ¿Y por qué hacer énfasis en que tanto los individuos como las instituciones? Ahí por ello no sé si tienen opiniones respecto de eso. ¿Por qué este material hace énfasis tanto en individuos como en instituciones? ¿O cuál será la diferencia, por ejemplo? ¿Por qué hacer ese énfasis? ¿No? ¿Nadie? Si no hay comentarios, seguimos. Si no hay comentarios, no importa, seguimos, pero yo los invito y les invito a pensar en esa diferencia entre por qué la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice que tanto los individuos como las instituciones tenemos que promover mediante la enseñanza y la educación. Porque la realidad es compleja e implica en la relación mutua. Qué buen comentario, Graciela. La realidad es compleja y justamente a eso apunta este taller. A pensar cuando pensamos en nueva constitución, de repente pensamos en un puro aspecto. Y la invitación es que lo pasemos a esto, a la complejidad, a que la Declaración de Derechos Humanos dice, es una tarea individual, pero también es una tarea colectiva, y no solamente del colectivo social, sino que también de las instituciones. Así que vamos como guardando eso como una articulación social y política. Exacto, exacto. Por una parte están las organizaciones sociales, tenemos a la Red de Educación en Derechos Humanos, por ejemplo, en donde también hay organizaciones académicas involucradas, y en donde cada uno de nosotros en sus vidas individuales va poniendo en práctica esta educación en derechos humanos. Ahora, la Declaración sobre Educación en Derechos Humanos distingue y define dimensiones que comprende la educación en derechos humanos. Estas tres dimensiones son importantes porque las vamos a ocupar después en el taller. Así que si quieren sacarle una fotito para tenerlas a mano, igual más adelante las vamos a volver a mostrar, ¿ya? ¿Cuáles son estas tres dimensiones? Primero, la educación sobre los derechos humanos, después la educación por medio de los derechos humanos y finalmente la educación para los derechos humanos. Y ahí tenemos una pequeña diferencia en hacia dónde está dirigida esta educación. La educación sobre los derechos humanos incluye facilitar el conocimiento, o es decir, que yo tengo que poner o tener acceso al conocimiento sobre los derechos humanos y la comprensión de las normas y principios de derechos humanos, los valores que los sostienen y los mecanismos que los protegen. En cambio, la educación por medio de los derechos humanos implica aprender y enseñar respetando los derechos de los educadores y de los educandos. ¿Qué me dice eso? Que si yo voy a enseñar sobre derechos humanos, pero tengo profesores explotados, no estoy enseñando por medio de derechos humanos, ¿sí? Si yo estoy enseñando sobre derechos humanos, pero tengo escuelas que no cuentan con los mínimos de cobertura de derechos para los niños y niñas, o que no tengo currículum mínimos de cobertura para niños, niñas y niñas en derechos humanos, entonces no lo estoy haciendo completo. Y finalmente, educación para los derechos humanos, que incluye facultar a las personas, y miren aquí, esto me parece muy interesante, facultar a las personas para que disfruten de sus derechos y los ejerzan y respeten y defiendan los de los demás. Y ahí tenemos entonces estas tres dimensiones que en conjunto pueden hacer un entorno de educación en derechos humanos completo. Porque en el fondo, lo que me está diciendo estas tres dimensiones, no puedo enseñar sobre los derechos humanos por medio de los derechos humanos, pero que las personas no tengan idea cómo ejercerlos, cómo disfrutarlos y que no respeten los derechos humanos de los demás.
¿sí? Así que ahí sí que tenemos una articulación de 3 dimensiones de enseñanza de derechos humanos. Como les digo, pueden sacarle una fotito, un pantallazo, de todas maneras lo vamos a tener disponible para ustedes después. Y los avances en materia de derechos humanos han estado ligados principalmente con experiencias históricas de violaciones sistemáticas vividas durante la dictadura militar. Y eso me parece muy interesante, porque en Chile la encuesta del INDH, del Instituto Nacional de Derechos Humanos, dice que el 87,2% de la población asocia derechos humanos a crímenes de dictadura. Entonces tenemos muy relacionado en el imaginario colectivo que los derechos humanos o la defensa de los derechos humanos está intrínsecamente relacionada con los crímenes de dictadura. No obstante, y aquí esto me parece muy interesante que lo cuestionemos a la hora después de hacer el taller, es que otros derechos como vivienda y salud rodean el 55,9%. O sea que el 55,9% de la población asocia derechos humanos con vivienda y con salud. Muy poquito, es la mitad de la gente encuestada. Y finalmente, el derecho a la no discriminación de minorías representa un 30,7%. Entonces veamos cómo a través de esto podemos llegar a saber cuál es la concepción de la población, de la ciudadanía respecto de los derechos humanos. Para muchos solamente están relacionados con los crímenes en dictadura y no tienen idea que la vivienda es un derecho, que la salud es un derecho o que la no discriminación también lo es. Es súper importante entonces que cuando pensemos en derechos humanos un poco nos salgamos de la casilla de los crímenes de dictadura que ciertamente son importantes y que ciertamente, y lo sabemos ahora después de la revuelta social que empezó el 18 de octubre, sabemos que los crímenes asociados a luchas políticas, a marchas, no han acabado, todavía son fundamentales y todavía tenemos que poner ojos en ellos, pero hay otro tipo de derechos que también tenemos que resaltar. Y según las directrices del Plan Mundial de Derechos Humanos, los contenidos mínimos que deberían estar presentes en el currículum educacional, y acá nos pasamos particularmente al aspecto educacional, son primero conceptos base de derechos humanos. También si quieren le pueden tomar una fotito o ir tomando apuntes acá, porque lo vamos a conversar después, las personas que estén en el grupo de los actores de la educación. ¿Qué tendría que estar en el currículum educacional? El currículum educacional es lo que nos pasa el Ministerio de Educación a los profesores, profesoras y profesionales de la educación para que durante ese año escolar trabajemos con estudiantes. ¿Qué es lo mínimo, dice según las directrices del Plan Mundial? Conceptos bases de derechos humanos, institucionalidad de protección a los derechos humanos, o sea, cuáles son las instituciones que lo protegen, de qué manera se protege institucionalmente, etc. Fortalecimiento de la democracia, y aquí es muy interesante que lo contrastemos, ya vamos a ver a qué se dedica cada uno de los participantes, que lo contrastemos con nuestra propia educación. Recibimos fortalecimiento de la democracia en nuestra educación, nuestros hijos, hijas, hijes, sobrines, ¿están recibiendo una educación que fortalezca la democracia? La memoria histórica de las violaciones a los derechos humanos de la historia reciente, la educación para la paz, igualdad y no discriminación, y educación medioambiental y educación sexual. Respecto de eso ya sabemos que hoy hay una discusión importante respecto de la ley de educación sexual integral, que es uno de los derechos que no se está cubriendo dentro de la educación en Chile. Y en Chile solo algunos de estos contenidos mencionados se enseñan en la educación básica, media y universitaria, según lo que menciona el informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos del año 2011. Y Nidia, te doy el pase. Ya. Bueno, otra de las dimensiones importantes que nosotras consideramos tiene que ver con los niños, niñas y niñas y jóvenes. Entonces, ¿qué dice la Convención sobre los Derechos del Niño? Niña, también niña. En términos generales, la Convención, y es una convención que Chile ratifica,
La Convención sobre los Derechos del Niño establece que los países que la han ratificado deben asegurar que todos los niños y niñas se beneficien de una serie de medidas especiales de protección y asistencia. ¿Cuáles son estas? Tener acceso a educación y salud, que se puedan desarrollar plenamente o que puedan desarrollar plenamente su personalidad, habilidades, talentos, que crezcan en un ambiente de felicidad, amor y comprensión, reciban información sobre la manera en que pueden alcanzar sus derechos y participar en el proceso de una forma accesible y activa. Esto que estamos viendo y que Chile ratifica, vamos a contrastarlo efectivamente con la realidad. Si lo que se ratificamos como país, se lleva a cabo. Ya Marlene, o se cumple en realidad. También hablamos de una nueva, o se habla de una nueva perspectiva de la infancia. La convención cambió la perspectiva que se tenía sobre la infancia. A partir de este tratado, niños y niñas ya no se consideran propiedad de sus padres ni beneficiarios indefensos de una obra de caridad. Son seres humanos y los titulares de sus propios derechos. Aún así, a pesar, y realizando la comparación, a pesar de que Chile ratifica la Convención de los Derechos del Niño, podemos ver que las niñas, niños, niñas y adolescentes son invisibilizados en nuestro país en cuanto a sus derechos y no se les considera como sujetos, sujetas de derecho. Y tanto sus propios derechos no son considerados. Y también el que estamos en una sociedad adultocentrista, que todo se organiza desde la mirada adulta y principalmente desde la mirada del hombre blanco adulto. La autonomía progresiva se entiende como la capacidad de los niñas, niños y adolescentes de ejercer sus derechos a medida que se desarrollan mental y físicamente. Y son los adultos y adultas que tienen que velar por el cumplimiento de sus derechos y además que estos y estas se puedan desarrollar. Porque a temprana edad, niños, niñas, es difícil que ellos puedan ejercer sus derechos y también desarrollarse sin el apoyo, el cuidado de una adulta, un adulto, un cuidador, una cuidadora, un tutor que vele por esto. También la autonomía progresiva menciona que serán capaces de poder ejercer con mayor ímpetu sus derechos, por ejemplo, el derecho a la participación. Hemos visto que en los últimos años, sobre todo los jóvenes y las jóvenes, los adolescentes, las adolescentes y los adolescentes han tenido mucha más participación y un poco más de visibilización, pero aún así no son considerados en las tomas de decisiones, en evaluaciones, en retroalimentaciones o en la misma organización de políticas públicas de nuestra sociedad. Ya Marlene. Y por último, los principios fundamentales de la Convención sobre los Derechos del Niño, niña, articula un conjunto de derechos para todos, todas, todes, sobre la base de 4 principios fundamentales, que son la no discriminación, el interés superior del niño, de la niña, del niño, esto siempre primando su interés, el derecho a la vida, a la supervivencia y el desarrollo, y el respeto por la opinión de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Y bueno, cuando estemos dentro del taller podemos ahondar un poco más en esto, pero lo importante es que podamos contrastarlo, compararlo con la realidad o lo que nosotros conocemos o lo que estamos viendo que se da en nuestro país respecto a los derechos de las niñas, niños y niñas. Ya. Respecto de... yo quería hacer un pequeño comentario aquí al respecto del respeto por la opinión de niños y niñas. Como docente, yo me he dado cuenta, y de ahí les voy a preguntar a los participantes de este taller cuáles son sus profesiones y cuáles son sus cercanías con la educación o desde qué perspectiva se acercan a este tema, porque yo como docente me he dado cuenta que los adolescentes y los niños y niñas se sienten no escuchados, sienten que su opinión no vale tanto y a pesar de lo que muchos de nosotros podríamos pensar,
están en proceso de una construcción de opinión y una construcción identitaria bien importante durante el periodo escolar. Por lo tanto, el respeto de la opinión de los niños y las niñas es sumamente importante para poder generar ciudadanos que posteriormente puedan participar de manera activa, puedan tener una opinión firme, argumentada respecto de los distintos aspectos de la sociedad. Por eso es súper importante que si nosotros trabajamos o conocemos niños, niñas, adolescentes, respetemos sus opiniones, le preguntemos por qué opinan lo que opinan, indaguemos en su forma de pensar, más que decirle silencio que los adultos están hablando, porque ellos lo notan. Y en el futuro esos niños van a ser ciudadanos que van a participar. Y ahora nos vamos a la realidad. ¿Qué dice nuestra Constitución? ¿Qué dice nuestra Constitución actual? Lo voy a pasar muy rápidamente, esto lo vamos a ver después la gente que específicamente trabaja en el taller de les constituyentes. Ya después nos vamos a separar en dos grupos, les constituyentes y les actores de la educación. Y cada uno en su área, constitución o concreto, las prácticas educativas concretas, vamos a repensar esta Constitución, siempre en base a las dimensiones de los derechos de la educación en derechos humanos, de la Convención de los Derechos del Niño, etc. ¿Qué dice nuestra Constitución? Que la educación tiene por objeto el pleno desarrollo de la persona en las distintas etapas de su vida. Y aquí es bien interesante porque esto marca uno de los elementos importantes o una de las características importantes de nuestro sistema educacional. Los padres tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos. Eso, el derecho preferente, en pocas palabras, indica que ellos pueden escoger el colegio al que va a ir su hijo o su hija o hija, ¿sí? Y a la comuna y el medio de transporte, etcétera. No es un colegio asignado. ¿Cuáles son las responsabilidades del Estado? Otorgar especial protección al ejercicio de este derecho, ¿sí? O sea, los padres tienen el derecho preferente de educar a sus hijos y el Estado tiene que otorgar especial protección al ejercicio de este derecho. Para el Estado es obligatorio promover la educación parvularia, para lo que financiará un sistema gratuito a partir del nivel medio menor destinado a asegurar el acceso a este y sus niveles superiores. Ojo que es interesante que habla del acceso y no de la permanencia, por ejemplo. El segundo nivel de transición es obligatorio, siendo requisito para el ingreso a la educación básica. La educación básica y la educación media son obligatorias, debiendo el Estado financiar un sistema gratuito con tal objeto, destinado a asegurar el acceso a ellas de toda la población. En el caso de la educación media, este sistema, en conformidad a la ley, se extenderá hasta cumplir los 21 años de edad. Corresponderá al Estado, asimismo, fomentar el desarrollo de la educación en todos sus niveles. Ahí, ojo con los verbos, vamos a ir analizando después. Yo sé que es un Voltex, es bastante extenso, pero vamos a ir poniendo atención a cada una de las partes posteriormente. Mientras, pongamos atención aquí en los verbos. Corresponderá al Estado fomentar el desarrollo de la educación en todos sus niveles, estimular la investigación científica y tecnológica, la creación artística, la protección e incremento del patrimonio cultural de la nación. Es deber de la comunidad contribuir al desarrollo y perfeccionamiento de la educación. Y finalmente dice que la libertad de enseñanza incluye el derecho de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales. También vamos a hablar de la libertad de enseñanza, derecho de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales. Y la libertad de enseñanza no tiene otras limitaciones, y esto es como que un poco nos puede dar risa, ¿cierto? La libertad de enseñanza no tiene otras limitaciones que las impuestas por la moral, las buenas costumbres, el orden público y la seguridad nacional. ¿Ya? O sea, si yo quiero abrir un colegio, puedo, que cumplo con ciertos aspectos que están un poco más especificados en la ley orgánica constitucional, pero que no escapan mucho de la moral, las buenas costumbres, el orden público y la seguridad nacional. La enseñanza reconocida oficialmente no podrá orientarse a propagar tendencia político-partidista. Los padres tienen derecho a escoger el establecimiento. Y finalmente explica que una ley orgánica constitucional va a establecer los requisitos mínimos que deben exigirse en cada una de las leyes de enseñanza básica y media.
y también los requisitos para el reconocimiento oficial de los establecimientos educacionales. De ahí, personas que estemos en el taller de les constituyentes, vamos a ver un poquito más en detalle la ley orgánica constitucional, la podemos conversar y a partir de eso proponer ciertas modificaciones. Ahora sí, Nidia. Ya, entonces ahora que conocemos algunos conceptos básicos, vimos las dimensiones de la educación en derechos humanos, les invitamos a conversar brevemente un ratito y preguntarnos primero que todo, ¿qué está mal en la sociedad en torno a la educación y los derechos humanos? ¿Y por qué? Les invitamos a contestar en el chat o abrir sus micrófonos y darnos su opinión respecto a esto. ¿Qué está mal en la sociedad en torno a la educación y los derechos humanos? ¿Y por qué está mal? ¿O por qué consideran ustedes que está mal? Un pequeño comentario, ojalá cuando abran su micrófono y nos comenten qué piensan que está mal en torno a la educación y los derechos humanos, nos cuenten más o menos de qué área vienen, su nombre y de qué área están participando para ver cómo se acercan a esta temática. Hola. Hola. Hola, buenas tardes. Me llamo George Duguet. Soy coordinador de la unidad de mediación en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos y nada, estoy muy interesado en poder compartir con ustedes en este taller y ampliar lo que es la percepción, el estudio de lo que tiene que ver con la educación, sobre todo para lo que es la infancia, en relación a los derechos humanos. Eso es lo que me motiva a acompañarles y en relación a a la problemática de la educación en derechos humanos hoy día, bueno, desde la concepción, o sea, no entender que los niños, niñas son sujetos de derecho, tener todavía ese complejo asociado a hay derechos en relación a si cumples ciertos deberes, no asumir la aceptación incondicional de lo que es la diversidad y la diferencia dentro de dentro de lo que es los niños, las niñas y las niñas, ¿no? O sea, entenderlos como en toda su diversidad, en toda la diferencia de inteligencias, de sensibilidades, de cómo ellos se expresan, ¿no? Se tiende a normar y más desde lo que sería el concepto. Hemos ido ganando espacios en lo que tiene que ver con que puedan identificar sus derechos, pero en lo relacional creo que nos falta generar más instancias en las que en su participación, en su trabajo con otros y otras compañeras puedan ir aprendiendo a relacionarse, ¿no? Por eso es sumamente importante que sea el colegio coherente también, ¿no? Y aparte de los espacios no formales, que seamos capaces de ser coherentes con esta forma más horizontal de relación con ellos, ¿no? Y con ellas. Eso es un poco lo que así a voz de pronto podría como compartir con ustedes ahora. Oye, yo ahí quiero rescatar algunas cosas que dijiste muy importantes o muy interesantes, que tiene que ver con la horizontalidad. Nuestro modelo está basado en una idea de verticalidad, ¿cierto? Como los rectores, directivos, después los coordinadores, después los docentes, y al final están niños, niñas y niñas. Y como tú decías, no se consideran sus diferencias, no los tratamos de formar, uniformar y homogeneizar, y no estamos preocupados de su individualidad. Así que ahí es bien importante para la aplicación de los actores, sobre todo. Hay una reflexión para los actores de la educación. ¿Ya? ¿Avanzo a la siguiente? Sí. ¿Cómo relaciono esta realidad
con las dimensiones que comprende la educación en derechos humanos. O sea, lo que está mal, o incluso lo que conversó Jordi, Sí. ¿cómo relaciono esto con las dimensiones que comprende la educación en derechos humanos? Ahí puse las dimensiones por si acaso. Sí. Lo que ¿Alguien conocemos. podría identificar? Sí. Hombre, en lo que expuse anteriormente, creo que el punto A, lo que sería el sobre, puede que hayamos ganado más espacio, ¿no? Hayamos podido avanzar. Pero creo que en lo que es el por medio estamos en deuda, en lo que tiene que ver con esa coherencia, y en el para también. O sea, tenemos claro que queremos formar a los niños y a las niñas en una lógica que sean ciudadanos, ¿no? Pero en la práctica creo que el ejercicio, para ser ciudadano tienes que ejercer tus derechos, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, el ir ensayando cómo organizarse, cómo compartir, cómo sociabilizar, eso yo creo que nos falta un poco más de adecuarnos a su realidad, ¿no? Oye, eso por una parte, y por otra parte yo pensaba en la realidad de los colegios más vulnerables de nuestro país, porque el punto 2 dice la educación por medio de los derechos humanos, y dice respetando los derechos de los educadores y los educandos. Y resulta que hay colegios donde niños, niñas y niñas no tienen comida. Entonces, podemos enseñarle a los niños y niñas sobre derechos humanos, pero no estamos asegurando un derecho básico, o no hay preocupación del derecho a la vivienda, por ejemplo, o los vidrios están rotos y están pasando frío. Hay una serie de elementos que en nuestra realidad educativa no se cumplen. Así que por ahí también la invitación. Hay un problema también con el entorno familiar, ¿no? O sea, si vienen de ambientes muy vulnerables, donde hay violencia, donde hay situaciones donde no hay un ambiente propicio, contenedor, para poderlos acompañar en lo emocional y en los mínimos de cuidado. También toda educación en derechos humanos como que finalmente pierde su potencia, finalmente, porque en el ámbito escolar se genera una ilusión de una realidad ideal, pero en su casa o en su entorno o en su comunidad pues se tienen que agachar porque hay balazos, o porque Claro. o porque en su familia pues hay maltrato o abuso. Entonces, eso a mí me genera un poco de hasta dónde llegas, ¿no? Porque si no queda como dos mundos separados. Y por eso es tan complejo pensar en la educación, porque tenemos que pensar en distintos aspectos, como en la parte del currículum, en la parte de las prácticas de los educandos y educadores, en las partes de las familias, etc. Sí, muy complejo. Marlene, avancemos al taller en razón del tiempo. Sí. Ya, estas preguntas las podemos seguir conversando en base a los constituyentes. De ya, todas ¿qué maneras. es lo que vamos a hacer ahora? Ya, vamos a... bueno, la posibilidad de una nueva constitución permite no solo una nueva constitución, sino que también nos invita a evaluar nuestra realidad. Ya, en esta sección nos vamos a dividir en dos grupos que simularán ser dos actores de la sociedad. Un grupo va a ser el encargado de pensar el aspecto teórico de una posible constitución, les constituyentes. ¿Qué debe hacer el Estado? Y el segundo grupo se centrará en las prácticas concretas de los espacios educativos.
¿Qué deben hacer los actores educativos? Entonces tenemos dos grupos, les constituyentes, quienes propondrán modificaciones concretas a la actual Constitución, relacionado también con las dimensiones y los conceptos que revisamos, y sus principales problemas. Esta propuesta constituyente acerca de lo que el Estado debe modificar, incluir, eliminar, debatir, está fundamentada en las dimensiones que comprenden la educación en derechos humanos. Y los actores de la educación propondrán modificaciones al aspecto práctico, tanto del currículum explícito como del oculto en espacios educativos. Estas propuestas deben estar fundamentadas también en las dimensiones que comprenden la educación en derechos humanos. Entonces nos vamos a dividir en dos grupos de trabajo. Vamos a trabajar algunas preguntas y elaborar una propuesta que después vamos a compartir en un plenario, donde conversaremos el trabajo de cada grupo. Marlene trabajará con les constituyentes y yo voy a trabajar con les actores de la educación. Y un detalle para las personas que no sean del área de la educación, currículum explícito es lo que el ministerio manda a través de planes, programas, etcétera, y currículum oculto son todas esas prácticas cotidianas del colegio o de los espacios de educación que no están normadas pero que ocurren, ¿sí? Como por ejemplo que se diga, las niñas hacen una fila acá, los niños hacen una fila acá, las niñas siéntense con las piernas cerradas porque se les ven los calzones, todo eso es parte del currículum oculto, prácticas cotidianas. Exacto. Así que por el chat podrían contarnos si prefieren ir a los constituyentes o los actores de la educación para hacer la división y empezar la propuesta. Y ¿la envío y si los divido o eligen? Y ahí, Juan, yo creo que puedan elegir. ¿Ya me vas avisando o por el chat voy viendo? Porque ahí estoy mientras tanto generando las dos salas. Ya, súper. Ana, Paulina y Romina se van a los actores. Javier, parece que hay un completo en los actores. Sí, vámonos las dos. Pero también no tengo, o sea, lo que pasa es que los dos ámbitos me parecen muy interesantes. Yo podría también perfectamente sumarme a Constitución, a constituyentes. Veamos el quórum. Lo digo por si se busca un poco el equilibrio, no hay problema de mi parte. Ya, súper. Como actores de la educación, pero podríamos trabajarlo acá si están todos interesados en ese. Trabajamos los dos ámbitos aquí. Eso, podríamos hacer eso. Los dos talleres. Sí, porque tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y los otros 4, 8. Y los otros serían 3 o 4 personas. Y las otras 3 o 4 personas entonces serían los constituyentes. Sí, Mauro, Valentina. Ya. Sí, pues dividámonos nomás entonces. Sí. Esperamos que Juan nos divida. Ya. Ya, yo tengo en este minuto entonces 5 personas contando a las talleristas y sin contar a Graciela. Tengo 5 personas en les constituyentes y 8 personas en les actores. Llegaría a enviar, lo que sí definamos el tiempo, ¿ya? ¿Cuánto tiempo necesitan para este espacio? 15 minutos. Para terminar, terminamos a la 1, entonces así tenemos 15 minutos, volvemos y hacemos la plenaria. Ya, los voy a enviar entonces con 15 minutos, les voy a notificar cuando el tiempo se esté acabando, y igualmente va a haber una cuenta de 2 minutos en caso que alguien esté terminando su idea y para que no se corte tan automático. ¿Les parece? Ya, súper. Bien, en este minuto les voy a agregar entonces y se van a ir automáticamente a sus salas. Si alguien no es automático, tiene que ir abajo en la pantalla, en su barra del Zoom, y aceptar la asignación de la sala. Ahí. ¿Cómo quieren organizar? ¿Quieren organizar primero por el grupo de les constituyentes? Ya, sí, no sé.
¿Quién de nosotros estaba? A ver, les voy a compartir la pantalla. Voy a fotografiar ahí para dejar el registro. Ya. Ya, ahí quien está tomando apuntes más o menos que cuente qué conversamos y cómo podemos plasmar estas ideas de educación en derechos humanos dentro de la Constitución. No sé si iba a ser... A ver. Hola, en general, en el grupo llegamos a la misma idea de que la educación tenemos que verla como un derecho, no como un bien de consumo. Y la concreción de esto es, primero, yendo al texto de lo que decía la Constitución, o sea, por ejemplo, no hay, menciona que la educación es un derecho para todos, pero ahí lo deja. No hace un detalle de quién quiere todo, o sea, no considera la diversidad del alumnado. Y eso es primordial porque eso genera segregación al final. Y esto va ligado también con lo que menciona el segundo punto, que es la libertad de enseñanza, que al final libertad de enseñanza termina siendo libertad para segregar. Yo les contaba en el grupo que yo soy fonoaudióloga y trabajo en un programa de integración escolar en escuelas municipales, entonces mi visión viene muy desde la discapacidad, pero es un tema que hay que considerar. Creo que la inclusión de todos en esta idea de la escuela debe ser lo primordial. También cómo el Estado podría asegurar una educación en derechos humanos. Los chicos del grupo mencionaban que desde la escuela tiene que haber algún tipo de ramo o algo que nos enseñe lo que son los derechos humanos, porque mucha gente sale del colegio y no sabe ni siquiera lo que es la Constitución, cuáles son nuestros derechos, cómo podemos exigirlos. Entonces siempre se ve como algo muy ajeno, como lo que comentaban en la exposición, que siempre los derechos humanos se ve como asociado a la dictadura, pero no se ve como algo que nos pueda tocar a nosotros. Se ve como algo del pasado, o quizás como desde lo que pasó en octubre. Entonces eso es súper importante, que la escuela tome un rol en eso y también en la formación de los profesionales que luego van a trabajar en la escuela. Eso es primordial, que quienes trabajamos en la escuela hagamos una revisión de nuestra propia enseñanza y conceptos que tenemos respecto a los derechos humanos, porque si no, esa es la base para poder trabajarlo. No sé si alguien Sí. quiere opinar alguna otra cosa. O sea, retomando el punto que planteó Catalina en relación a la diversidad y a la inclusión, sería bueno, desde una dimensión también del uso del lenguaje, ¿no? Pues pensar en una constitución que efectivamente considera desde lo formal y el uso del lenguaje una percepción, una alusión a esta diversidad con un lenguaje inclusivo, ¿no? Luego, poder trabajar también el concepto de lo que es se entiende como naturaleza humana, ¿no? O sea, en ese sentido, o sea, porque queda muy ¿no? Así como definir lo que son las buenas costumbres, o sea, son dimensiones que se asumen desde una lógica que ha sido siempre así, pero la sociedad chilena ha ido cambiando con el tiempo y nuestra percepción de lo que son buenas costumbres, pues quizás se deberían revisar, ¿no? Luego, también en lo que tiene que ver con asegurar estos espacios que garanticen una educación en derechos humanos, de ahí pasamos también a otra reflexión que, que tendría que ver con considerar que la educación, tenemos que pensar qué queremos de ella, para qué esa educación, ¿no? Y entonces ahí se planteó, mejor dicho, plantear la educación con un enfoque en derechos humanos. O sea, todo lo que la educación pueda trabajar o elaborar en lo que es la construcción de una ciudadana, un ciudadano, debería considerar este enfoque de derechos humanos, porque eso también te abre la dimensión inmediatamente de lo social y de lo político, de cómo se vincula esa subjetividad y ese sujeto de derecho en un contexto, en una sociedad, en una dimensión mayor. Entonces, sin esa orientación, la educación queda como
¿para qué? ¿No? O sea, la pregunta sería esa, ¿qué pretendes con esa educación? ¿Ser trabajadores que sigan instrucciones? Generar una sociedad donde... O sea, esa yo creo que es un tema que habría que discutir, ¿no? O sea, o conversar. Un poco, no sé si traté de sintetizar un poco lo que habíamos conversado antes. Sí, súper, excelente. Gracias, chiquillos constituyentes. Y la invitación a los que no estuvieron ahí es que revisen qué dice la LOCE, qué dice la Constitución actual y cómo podemos concretar. Entonces, ahí le doy el paso a los actores, les actores de la Y en educación. el grupo. Les actores de la educación. Ana o chiquillas, ¿quién desea exponer? María Soledad, sobre lo que conversamos. No abordamos todas las preguntas porque igual conversamos como harto. ¿Alguna de ustedes quisiera exponer respecto a la conversación que se dio en el taller? Para quienes estuvieron presentes, Javier, Valentina, Mauro, Ana. Nidia, sí, de todas maneras, María Soledad nos apoya. Sí, súper. Bueno, primero Nidia nos plantea esto como actores de la educación, y con María Soledad, que también es colega, somos, bueno, ella es profesora de inglés, yo de historia, y ambas trabajamos en un contexto rural, sí, aunque mi pueblo es pequeño, pero igual es muy similar las características. Y Nidia nos plantea la pregunta en torno a una educación integral, pensando en que en la Constitución se establece la responsabilidad a los padres, ¿ya? Como estos garantes de educar a sus hijos, hijas e hijas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nosotras como actoras, ¿cierto?, en esta sociedad podemos entregar una educación integral pensando en todos los niños y niñas que están en los hogares de menores que pertenecen al CENAME, por ejemplo, que es una de las instituciones muy cuestionadas en nuestro país? Entonces, ¿cómo podemos garantizar esta educación integral? Entonces, entramos en este diálogo y discusión, ¿cierto?, porque consideramos desde nuestro punto de vista como profesoras que aquí tiene que haber un cambio que sea estructural. Y ahí coincidimos precisamente con quienes estaban en el otro grupo, porque aquí claramente en este contexto de pandemia se ha entregado una responsabilidad enorme a los profesores y profesoras de este país, ¿ya? Y se nos ha entregado una responsabilidad que abarca temas tan complejos de abordar, ¿cierto?, que exceden muchas veces nuestras funciones como docentes en cada una de nuestras áreas. Y sabemos que nuestra labor va mucho más allá de entregar un contenido o de cumplir un currículum. Entonces nos damos cuenta que aquí hay una inquietud, ¿cierto?, y una deuda por parte del Estado, desde la Constitución misma, ¿cierto? Y ahí coincidimos plenamente, no sé si mis compañeras lo piensan, pero yo coincido plenamente con lo que plantea Jordi, con lo que plantean en el otro grupo. Donde hay aquí una suerte, ¿cierto?, que hay que cambiar estructuralmente la forma en que se concibe la educación, la mentalidad, ¿cierto?, la cultura de la educación, y abarcar en todos los ámbitos y proteger, obviamente, a todos los niños y niñas que se encuentran en los hogares y que no están estos padres o estos tutores, ¿cierto?, a cargo de su educación. Entonces, ¿cómo el Estado tiene esta deuda pendiente y de garantizar estos derechos? Más allá de la discusión de lo que se concibe como derecho, sino que garantizar una educación de calidad, integral, en esta diversidad, ¿cierto?, y con las diferencias que posee nuestra sociedad actual. Entonces, claramente es una tarea muy importante de realizar. No sé, María Soledad, si quiere algo que se me haya quedado en el tintero. ¿Aló? ¿Sí me escuchan? Sí. Sí. Ya, yo algo Gracias, cortito Ana. para complementar un poquito lo que dijo Anita, ya lo dijo todo, pero como para agregar un poco de practicidad de las cosas, las ideas que surgieron para incluir, digamos, en esto que es la ideal de una nueva constitución, ¿cierto?
que fue, por ejemplo, la creación de un ramo, ¿no? Porque hablábamos del tema del sufrimiento educativo que hemos tenido, perdiendo horas de historia, educación física, sumando horas a lenguaje y matemáticas. Entonces, si bien más que la creación de un ramo y de que la responsabilidad de transmitir este conocimiento o de hablar, digamos, de derechos humanos ha recaído ciertamente en nuestros tiempos en historia, ¿cierto? Que esto fuera más que un ramo transversal, que lo que nos piden a todos en educación, en lenguaje, matemática, que los valores, qué sé yo, hablar de ética, en fin, vaya transversal a lo que es la educación diaria de los niños en aula, que fuera algo central, que fuera algo, un eje que nos moviera a todos desde ahí, que finalmente los derechos humanos, y nosotros todos los entendemos, ¿cierto?, es la vida misma. Entonces, ¿cómo vamos a dejar la vida misma, ¿cierto?, fuera, transversal? Porque el lenguaje, matemática, historia siempre es más importante. Entonces, eso fue como una idea que surgió. Hablamos también de que la formación docente debería estar también enfocada en esto, de la misma forma en que nosotros lo podríamos hacer en el aula, como docentes, digamos, de escolaridad, que fuera también en la formación pedagógica, que se incluyera dentro de los planes y programas que se están empezando a crear, digamos, después de todo esto. Y para terminar, bueno, también hablamos de crear otra entidad que pudiera fiscalizar, digamos, esto de cuando hay familias no convencionales, que fue lo que también mencionaba Anita, porque toda la carga, finalmente, de todas las nuevas ideas que van surgiendo, todo lo que se quiere hacer en educación, recae sobre los profesores, sobre los docentes. Ya ustedes vean cómo lo hagan, esto hay que incluirlo. Y todo lo que nosotros tenemos y queremos hacer con todas las ganas, con toda la pasión, no podemos hacerlo 100%. Siempre es como todo a medias porque tenemos mucha carga en muchas otras cosas. Entonces, si hubiera otra entidad que pudiera apoyarnos en eso, pudiera, digamos, tomar parte en ver, mira, esta familia tiene este problema, cuáles son las ideas, y que fueran actores de distintas áreas, no solo profesores, que pudieran, que es como lo que se hace en un colegio, ¿cierto? Pero algo externo, porque la carga no puede seguir recayendo sobre los profesores. Porque si bien nosotros queremos ayudar y apoyar como, no sé, con la vocación, ¿cierto?, en la piel, no se logra. Entonces la educación finalmente se torna fría. Entonces lo que es derecho humano y la vida misma, como yo lo decía, se pierde. Interesante eso. Sí, sí, sí. Claro. Sí, eso está muy mezclado con lo que conversábamos también en nuestro grupo, que los derechos humanos tienen que ser, o sea, tienen que ser enseñados de manera transversal, no solamente en la carrera de pedagogía, porque, como decía Jordi, un matemático, una científica, o una doctora, un abogado, un granjero, todos tienen que conocer acerca de derechos humanos y llevarlo a la práctica. Y qué bueno Sí. lo que decías tú acerca de cómo el docente, la docente es como una figura mesiánica, ¿no? Como, Sí. bueno, ustedes se sacrifican por la educación, ustedes tienen que enseñar esto, nosotros no se los enseñamos, pero ahí ustedes se los arreglan. Entonces, Ustedes se la arreglan. El Claro. Estado tiene que asegurar, eso también es una forma de concretar la educación en derechos humanos. ¿Cómo el Sí. Estado asegura que los profesionales y las profesionales de la educación estén preparados y preparadas para poder impartir una educación en derechos humanos como corresponde? Eso que aparece como fomentar, aparece, ¿no? Aparecía, tú señalaste, ¿no? El tema de fomentar es como casi alentar, pero no es suficiente. O sea, deberían garantizar, deberían responder, ¿no? Responder a esa situación. Y claro, ahí también aparece otro punto que era el de la comunidad, que quedaba como en tierra de nadie, ¿no? Decir comunidad en ese contexto de la Constitución, sin dar atribuciones reales a que el Estado entre en diálogo con las comunidades para poder hacerse cargo de esa educación, porque claro, si todo se carga sobre el docente, que ya está sobrecargado, además sin regular ni marcar límites hasta dónde llega, si esa educación no tiene una continuidad luego en el hogar, o se garantiza con unos mínimos en el hogar o con alternativas al hogar, en el caso de que no hayan condiciones que permitan esa convivencia, un poco lo que es reformularse lo que es el Sename, por ejemplo, ¿no? O sea, que realmente no sea un matadero como es hoy día, ¿no? O sea, que sea un espacio donde se garanticen esos derechos, ¿no? Y para eso el Estado tiene que pensar
en qué ser humano quiere, cuál es el ideal de ciudadano que se espera, ¿no? Claro, sí, tienes mucha razón. Y se ha dejado de lado y estamos bombardeados, o conversamos también. Les agradezco, chicas y chicos y chiques de los actores, que estamos bombardeando nuestro currículum en cada asignatura, por ejemplo, tan extenso, y la formación, lo que tiene que ver con formación ciudadana, el tema valórico, educación sexual integral, etcétera, está de lado, porque tampoco nosotros tenemos la voluntad, pero estamos tan agotados, tan sobrecargados, que si te piden, por ejemplo, ya haga una planificación o recae siempre, como decía Ana, en los profesores de historia, haga una planificación que tenga relación con educación en derechos humanos. Tú estás tan bombardeado de cosas y es tan extenso el currículum y tantos contenidos son los que tenemos que abordar que no te dan ganas, o se deja de lado, no hay tiempo tampoco, no hay momentos para hacerlo. Entonces hay que, como decían las compañeras que expusieron del grupo Les Actores, hay que hacer una reformulación, una reforma estructural a todo. Eso. Muchas gracias, muchas gracias. Sí. Bueno, chiquillos, chiquillas, participantes y también coordinadores, con Nidia y a nombre de Redofem les queremos agradecer el espacio. Me quiero quedar con un comentario que hizo Jordi respecto de cómo el Estado se tiene que coordinar con los territorios. Y una de las cosas bonitas que he aprendido este último año trabajando con Redofem en territorios es que cada territorio tiene sus necesidades particulares, tiene sus preferencias de prácticas, cada territorio tiene, Chile es tan largo que cada territorio tiene un clima distinto, por lo tanto tiene costumbres diferentes. Y si queremos asegurar la educación en derechos humanos, en lo concreto, desde la Constitución hasta las salas, entonces el Estado tiene que comprender esta diferencia territorial, tiene que comprender el trabajo docente, tiene que comprender un poquito, eliminar el adultocentrismo, todos estos conceptos que estábamos viendo, para poder llegar a estas tres dimensiones de la educación para derechos humanos, sobre derechos humanos y por derechos humanos. Así que eso, yo les quiero dar las gracias, ha sido una conversación muy productiva, que bueno también que haya servido para ustedes para reflexionar en torno a la educación, y la invitación es a eso, que pensemos la Constitución, pensemos los derechos humanos y la educación en derechos humanos desde la transversalidad, y no solamente desde la letra, sino que también pensemos en las aplicaciones y en cómo esto se lleva a cabo en el papel y en los actores. Sí, me sumo a las palabras de Marlene, muchas gracias y muchas gracias por la invitación. Ha sido una jornada súper productiva, buena, bonita. Sí. Bueno, también muy agradecida. Esto podría seguir, seguir. Los límites. Entonces, yo puse ahí una síntesis a medida que iba escuchando la síntesis de ustedes, la síntesis de la síntesis, que la dejé ahí en el chat. Igual a mí me gustaría agregarla porque nosotros tenemos que guardar de alguna manera registro, además de la información que ustedes han aportado, en fin, y que permita de alguna manera ir cerrando para ir consolidando después todas estas perspectivas, porque que no se pueden perder. Es que ese es como el norte, ¿no? No se pueden perder y tienen que continuar, porque fundamentalmente depende de cada uno de nosotros y nosotras, que esto sea asumido, ¿no? Sí. ¿Leemos la síntesis entonces? ¿Leo la síntesis? Sí, era buena la síntesis que colocó Graciela, súper. Dice, una posible síntesis sobre la Constitución y educación. ¿Cómo entender la educación en relación a la libertad? Y ahí interesante el tema del adultocentrismo, de las comunidades, etc. La igualdad, y ahí tenemos el tema de la inclusión de la que hablaba nuestra compañera recién, y el rol del Estado en relación a esta y a estos principios. En A, reconocer derechos. B, comprometer acceso y trayecto educativo desde el reconocimiento inclusivo, diverso de los participantes en la educación. Y una síntesis de los actores de la educación sería
una propuesta de educación sobre derechos humanos desde una perspectiva integral para la vida individual y colectiva, como responsabilidad compartida en agentes de educación. Sí. Sí. Todas las familias, los profesores, los directivos, los estudiantes, todo. A la comunidad completa. Y en el fondo la educación en derechos humanos no recae solamente sobre la escuela, sino que, como decía también Jordi, sobre la comunidad, la familia. ¿Y qué pasa con los niños? Niños que no tienen familias tradicionales o que no cuentan con un grupo familiar, como niños y niñas que están en el Sename, que ni siquiera están en el Sename, sino que están en situaciones vulnerables familiares. También ahí nosotros como comunidad y las personas que trabajamos en colegio, que hemos trabajado en colegios vulnerables, sabemos que la comunidad es el principal espacio para fomentar y proteger los derechos de esos niños y niñas que están en situaciones indefensas. Por Yo quiero hacer supuesto. un aporte y que con los contextos que vivimos, ¿no? A lo mejor habría que pensar también cómo construir comunidades a partir de los derechos humanos. Claro. A veces damos por supuesto que las comunidades ya existen y se han vuelto a reconfigurar en los últimos años, pero todavía falta mucho por construir comunidad, pero ¿desde dónde? Y yo creo que los derechos humanos, de acuerdo a todo lo que aquí se ha presentado, son, digamos, un principio básico para poder configurar una comunidad, porque voy a decirlo así bien coloquial, no toda comunidad es buena. O no toda comunidad se proyecta en el tiempo para el reconocimiento de los derechos. Hay comunidades que no funcionan así. Y quizás lo que, como de estas salidas, lo que necesitamos, podría ser construir comunidades basadas en el respeto y asumir los derechos humanos como principios para la vida, ¿no? Eso. Y una Sí, búsqueda para la vida y el buen vivir. Para la vida. El buen Me vivir, gusta eso. exactamente. Sí. Sí.